Presente video usaremos la frase "el derecho no logra ordenar la realidad del país". Entrevistaremos a 3 estudiosos sobre el tema, escucharemos sus opiniones y a partir de ellas construiremos la nuestra. ¿El derecho realmente logra organizar la sociedad? Los seres humanos desde época primitiva se relacionan, se agrupan, se asocian, y en esa relación de agruparse y asociarse surgen diferencias, surgen acuerdos, surgen ventajas y desventajas. Un mecanismo de control social, digamos que ha sido muy efectivo en 200 años. Ustedes ven y ustedes se fijan, el derecho ha logrado mantener el control de una sociedad que está como está desde la promulgación de las leyes de las Andes. Una forma de armonización y convivencia. Surgen diferencias y hay que ordenar estas diferencias. Sin embargo, no ha sido posible la organización porque creo que está como en 2 niveles. Digamos, un primer nivel dentro del discurso de la imposición, un discurso que desde la independencia no fue apropiado por la sociedad, y al no ser apropiado ese discurso, ese dispositivo de control, lo que genera es dispersión y que las personas hagan su propio parecer, y esto genera que el derecho vaya por una vía completamente diferente a la que va la sociedad. Mientras las sociedades de derecho no dialoguen, es un poco posible que pueda cumplirlo. Además, porque creo que hay muy turkmeniano-parsiana, hay una falta de apropiación de la norma para poder hacer el cumplimiento de la misma. Lo que pasa es que como todos nosotros nacemos en el pacto político ya hecho, sea que nos guste o no, sea que nos guste o no, entonces creemos que nacemos en ese pacto político. No, el pacto político es un punto al cual se llega después de diferentes niveles de problemática y que se sigue renovando, se sigue rebatiendo, se sigue actualizando, porque nunca será perfecto el pacto constitucional que maneja nuestras naciones. Y ese es un punto en el que no hemos avanzado mucho, aun cuando hemos avanzado. Cuando miramos el derecho como positivo definido en la ley, en las Américas genera, y en Colombia en particular, genera una tradición muy mala, que a lo mejor está en proceso de cambio, pero muy lento, muy lento. ¿Y cuál es? Lo que vulgarmente conocemos en Colombia como echar la ley y echar la trampa. Entonces, ¿qué es lo negativo? Yo miro la ley como el punto de escenario desde el cual yo empiezo a funcionar en el mundo y a sacar ventaja. Porque el derecho, lo que les digo, el derecho es un discurso y como tal ejerce un efecto más simbólico que material. Entonces muchas veces lo que suele pasar dentro de la dogmática jurídica es como sacralizar ese estado previo del derecho, que sería el acto legislativo, el ejercicio legislativo del derecho, de creer que el derecho está respondiendo a unas causas y unos efectos de la sociedad y por eso el legislador crea la norma. Pero eso realmente no es así. El legislador suele crear norma no necesariamente correspondiendo a la realidad social, sino porque eso crea un carácter simbólico dentro de la sociedad. A usted le enseñan en derecho que la costumbre hace ley, pero le tienen que enseñar que en el movimiento complejo y largo de la vida política jurídica de un país, la costumbre hace ley, pero la ley funda nueva costumbre. Y ahí es donde está el punto de la primera. La costumbre hace ley, llegamos a la ley en función de acuerdo, y la nueva ley, en la nueva generación que usted nace en un acuerdo que ya estaba en el 91, sus papás, su abuelo, crecieron respetando, se supone, algunas leyes. El joven no ve la ley, el joven ve a los padres. El joven ve la nueva costumbre que fundó la ley anterior. Entonces, si eso tuvo un efecto, genera una nueva costumbre y amarra una nueva ley. Y esa nueva ley genera un nuevo ciclo de nuevas costumbres. Entonces, en países rigurosos jurídicamente, en su aplicación, como los Estados Unidos, la ley empieza a oscurecerse, que está ahí, pero el castigo está escondido. Lo que hay en la calle, la armonía que logró la ley anterior. Y en esa armonía que logró, la nueva generación dice, oye, nadie bota papel en el suelo porque es que yo me beneficio que nadie lo vote y yo no lo voy a votar. Nadie se pasa el semáforo en Boston. Entonces yo tampoco me lo paso porque es muy chévere vivir armónicamente. Fíjate que ese joven no está viendo la ley, aunque está escondida. Ese joven está viendo al papá que lo crió respetando esa ley. Y ese papá lo crió el abuelo, que al principio no lo respetaba, pero le cascaron duro. Lo metieron preso y le pusieron multas enormes. Entonces invertimos el orden. La ley ya se costumbre.
Desde que se preguntaba, bueno, ¿y las leyes de las Indias, la colonia se cumplen o no? Y lo que decían en esa época era, se obedece pero no se cumple. Entonces, es como decirle a la gente, mire, el derecho existe simbólicamente dentro de la sociedad, pero no necesariamente tiene que cumplirse. Pero eso crea, digamos que dentro de la generalidad de la población, una idea simbólica de que existe derecho y lo mantiene como en ese orden establecido. Entonces no nos vamos a mover de aquí. Las constituciones en la independencia nacen en una serie de libertades, libertades las cuales no eran muy claras para las personas que se estaban independizando. En virtud de ello, cuando el derecho quiere llegar a controlar, la ciudadanía o la sociedad en general no entiende en qué consiste el derecho y para qué está. A contrario, se lo mira como un eje controlador que se impone, y ellos no quieren esa imposición, o nosotros no queremos esa imposición. En virtud de esta causa histórica, a medida de los recorridos, siempre se ha visto que, por un lado, el derecho no recoge las intenciones sociales, porque no hay una serie de partidos políticos fuertes y unas características que puedan generar representación. Y por otro, hay unas manifestaciones donde las personas no entienden para qué es el derecho. Al no aprender la norma, al no comprender la norma, es poco probable que la... Pero cuando usted tiene otra formación, que se da mucho en los países anglosajones, o en sectores cultos nuestros, donde yo no estoy pensando en eso, sino estoy pensando en el verdadero debate político jurídico, en ámbitos de otredad y respeto por el otro, y que lo que hace el derecho es puntualizarnos un poco eso que debería estar detrás antes, que es una buena costumbre con el otro. Usted no puede tener un noviazgo y decir, bueno, vamos a poner aquí las 17 normas. Que cada vez que yo me relaciono con usted en el noviazgo, yo voy mirando el código a ver que no, yo tengo una buena voluntad en relación con usted en el noviazgo. Y claro, las relaciones son complejas, que puntualizamos ciertas cosas y la gente termina casándose, pero no es por puntualizar un acuerdo de amor, pero lo que prima antes del acuerdo de matrimonio es que hay amor y hay una buena voluntad entre las partes. En Latinoamérica, desgraciadamente, no tenemos esa tradición. Ese es un punto que hay que construir en la primaria, en la secundaria, en la calle. ¿Qué soluciones propone para el problema? Uno, verificar de lo que hicimos qué quedó mal hecho, porque seguramente hay cosas que nos podemos a mirar fino, aunque considero que el 91 fue un gran avance, hizo una gran propuesta moral, liberal, ideológica, pero no puntualizó desde el punto de vista económico cómo era que en concreto íbamos a llevar a cabo esa transformación. Se quedó en abstracto, no concretó cómo es que vamos a llevar esa transformación en concreto, especialmente en el ámbito económico. Pero sin duda, además, creo que todavía no nos ha quedado bien cuajada esa constitución y tenemos que seguir debatiendo algunos puntos. Pienso que los últimos 2 años en el tema del proceso político que hemos llevado a cabo, de acuerdo a La Habana, etcétera, hay luces para tocar temas concretos. Sería crear una mejor arquitectura institucional para poder someter aún más a la población a ese carácter imaginario del derecho coercitivo, de que no nos va a generar alguna sanción o nos va a generar alguna felicidad el cumplir el derecho, pero digamos que esa sería la única forma de lograrlo, mejorar una arquitectura institucional. Y de hecho muchas de las instituciones, por ejemplo como de justicia, se encargan realmente de eso, de mirar cuáles son los vacíos de la sociedad hoy en día y mejorar la arquitectura institucional, porque el problema no está en la aplicación del derecho y realmente no está ni siquiera en el momento en el cual se promulga el derecho, porque esas dos instancias cumplen muy bien su relación, y que es generar el carácter simbólico jurídico e intentar aplicarlo, sino que el problema está realmente en la persona, cómo genera ese símbolo del derecho, ese discurso, cómo llega a la sociedad realmente. Tiene que haber una comprensión del derecho. Una cosa es aprender y otra cosa es comprender. Digamos, se puede plantear en varios niveles. Un primer nivel que es un metanivel, ¿sí? Y es el metanivel del discurso del derecho, en donde se cambian las estructuras y las codificaciones con las cuales se ha otorgado el conocimiento del derecho, quiero decir, como una forma de manipulación, de control. Yo creo que por ahí ya no está el discurso, o sea, es un discurso que se ve, pero no es el que se aplica realmente. Y por el otro, la forma de aprender para qué sirve el derecho, ¿no? Entonces, si yo comprendo, por ejemplo, que si me pasa un semáforo en rojo,
al pasarme un semáforo me puede atropellar a alguien, puedo perder la vida, es más fácil cumplirlo. Por supuesto, el tercer nivel en todos los escenarios legislativos de esa metateoría de la estructura del Estado, también yo creo que hay que hacer una redistribución de la forma como opera el derecho ahí, porque sí, evidentemente es un reflejo de unas ciertas clases, evidentemente es el reflejo de unos ciertos grupos de poder, pero no ha habido una posible relación entre esos grupos de poder, partidos, sociedad común, etc. Eso genera un caos, y ahí yo creo que también es importante en el mundo académico, bueno, es mi pasión, tenemos que replantearnos las categorías del derecho en unas estructuras postmodernas que reflejen el caos que se está generando más allá de las estructuras modernas. La reforma tributaria. Primero, la reforma tributaria no es progresiva, tampoco es estructural. No es progresiva en la medida que no es equitativa las tasas de impuestos, y uno puede demostrar que en términos relativos los ricos pagan mucho menos que los pobres. Entonces no es redistributiva. Entonces debe ser una reforma tributaria redistributiva y por otro lado estructural, que no la estemos cambiando cada 2 años, sino que tengamos una política bien diseñada de reforma tributaria que dinamice la economía, que redistribuya el ingreso y que active la actividad económica. Eso no lo hemos hecho. Entonces la economía es un excelente instrumento. El debate es económico y luego llega el derecho reglamentando ese debate en el que pongamos de acuerdo. Con sanciones rigurosas. Una vez hecho un acuerdo, que veamos que es justo, si eso no está respaldado por un criterio riguroso del derecho, como lo hacen los países desarrollados, donde alguien que incumple un escenario de impuestos es castigado severamente, especialmente las empresas. Eso en Colombia no es riguroso. Tenemos OIDs, todas estas cosas que estamos, todos esos escándalos que tenemos en el país. Y desde el punto de vista de la tierra, igualmente. Hay que llegar a acuerdos económicos, como por ejemplo, determinar que no puede haber tierra ociosa, determinar que no puede haber un monopolio excesivo de la tierra en unas zonas, determinar que la única manera que el campesinado pequeño pueda ser productivo es ayudarle a hacer asociaciones para hacer una economía de escala y sea competitivo, y eso solo lo podemos hacer, esa parte no la hace el mercado solo, el mercado es importante, es interesante como institución, pero cuando enfrentamos situaciones con dificultades como el campesinado del minifundio, necesitamos una legislación que lo proteja, que lo agrupe y que lo lleve a competir con los grandes consorcios. Y esos acuerdos que son económicos, sociales en primera instancia, deben estar respaldados por los acuerdos jurídicos de defensa a esa situación. Lo que nosotros proponemos es una reestructuración de todo el derecho de acuerdo a la época. Encontramos esta relación en que la sociedad está en constante cambio y el derecho debe estarlo para así suplir todas las necesidades que requiere toda la organización jurídica. El vacío conceptual que crea esto nos responde que el derecho solo logra organizar la sociedad parcialmente.